Juan Manuel Rigau, porque anunció la presentación por segunda vez del proyecto de boleto estudiantil gratuito para el servicio interurbano, para todo lo que es el sistema de transporte interurbano de la provincia de San Luis, y más precisamente y a raíz de estos aumentos que se han producido en las tarifas a partir del lunes pasado, ustedes saben, del 30% en algunos sectores, del 15% en otros pasajes. Yo quería recordarles que en agosto del 2016, Mario, se aprobó un proyecto de ley de boleto estudiantil gratuito que había presentado el bloque en ese momento radical, y también había otro proyecto que había presentado Sonia del Arco, que en ese momento era del bloque Nacional y Popular. Bueno, se logró un consenso, ellos estuvieron trabajando todo el año para que saliera esto del boleto gratuito, porque ya en la ciudad de San Luis tenía el boleto estudiantil gratuito. También había trabajado, te acordás, la Federación Universitaria de San Luis, tratando de impulsarlo a este proyecto. Se logró un consenso, tuvo media sanción con modificaciones y quedó durmiendo en el Senado hasta el año pasado, que ya perdió el estado legislativo. Así que ya ese proyecto no se puede tratar. Por eso el diputado ayer anunció que lo va a presentar nuevamente, ahora apenas empiezan las sesiones el 1 de abril, para tratarlo urgentemente por esta situación que se ha planteado. En ese momento, Mario, en el año 2016, se había planteado para alumnos y para docentes también, Mario, para que los docentes puedan, porque hay muchos docentes que tienen que trasladar de una localidad a otra para dar clases. Sí. También esta misma situación. Bueno, ya ahí en ese momento el oficialismo le mochó la parte esta de los docentes. Dijo, no, vamos a hacerlo solamente para los estudiantes. En ese proyecto originario también se establecía, Mario, un impuesto al juego. O sea, la plata para este boleto se iba a sacar de todos los juegos de azar de la provincia. Se iba a poner una pequeña alícuota, digamos, a esa actividad para solventar esto. Y eso también el oficialismo en ese momento se lo sacó. No aceptó que se creara esa alícuota y se dijo que se iba a mantener con fondos del gobierno de la provincia, también del presupuesto provincial. Pero bueno, como te digo, se consensuó, se hicieron todas estas modificaciones, se aprobó y el Senado, bueno, durmió en el Senado. Que también es una estrategia que usaba mucho el oficialismo en ese momento de la Cámara de Diputados para negociar cosas con el bloque de la oposición. Le decía, sí, lo aprobamos, pero sabiendo que en el Senado iba a quedar durmiendo, como varios proyectos tiene el Senado que no ha tratado y que, bueno, evidentemente no lo van a tratar. Eso quiero aclarar, por un lado, fue lo que pasó en ese año y por eso perdió estado legislativo este proyecto que se va a volver a presentar. Así que, bueno, estuvimos hablando ayer con el diputado, como te digo, Juan Manuel Rigau, y nos explicaba un poco cuál era la idea de esto y plantea la situación, por ejemplo, él da un ejemplo de un alumno del Trapiche que tenga que viajar todos los días para ir a la escuela, por ejemplo. Así que escuchamos la palabra del diputado Rigau. Sí, efectivamente nosotros vamos a insistir. Este proyecto que se perdió el estado legislativo, dado que el Senado de la provincia lo dejó frenado, ni siquiera tuvo la voluntad de decir por qué sí o por qué no, directamente no lo quiso tratar. Un Senado que vale la pena recordar que casi todos los miembros, solo una senadora no es del oficialismo, el resto responde del oficialismo provincial, se negó a tratarlo. Y hoy, además, con este aumento que hay del transporte interurbano, lo cual ha sido excesivo y es una barbaridad, bueno, se torna en algunos casos imposible seguir estudiando, ¿no? En muchos casos de universitarios o chicos de la secundaria que viajan a San Luis o algún casco urbano más importante o más grande, se les torna imposible viajar, ¿no? Para dar un solo ejemplo, nosotros planteamos a alguien del Trapiche que viaja a San Luis capital, por ejemplo, a cursar, gasta 900 pesos por semana, ¿no? Esto es, bueno, es un gasto que es insoportable para una familia tipo, ni que hablar si esto tiene algún otro hermano o alguien más que viaje, ¿no? En base a eso vamos a insistir con el proyecto del boleto estudiantil interurbano, de la cual
creemos que la provincia tiene los fondos necesarios para hacer la subvención necesaria, y en el caso de que no quisiera hacerlo, como lo planteamos en el primer momento que presentamos el proyecto, esto puede ser solventado con un impuesto al juego, en el cual en lo que habíamos visto en aquel momento eran alrededor de 700 millones anuales, que creemos que para la provincia no es un fondo imposible, y sobre todo cuando pensamos en educación, que sabemos que no es un gasto sino una inversión formativa, para no dejar excluidos, porque acá el problema cuando se habla de la inclusión social, digo, los primeros que quedan excluidos es el chico que no puede seguir, el que no puede ir a la escuela, o el que no puede cursar, o el que no puede ir a la universidad. Ese chico, el Estado solo lo empieza a excluir, ¿no? En su momento, cuando se trató el proyecto, le hicieron modificaciones, bueno, fue para consensuar con el oficialismo de ese momento para que lo aprobaran, ¿no es cierto? Sí, el oficialismo en ese momento lo que quiso sacar, que nosotros nos llamó y no te diría la atención, fue esto de que no sea solventado con un impuesto al juego, sino que el gobierno se iba a hacer cargo. Bueno, bienvenido sea si el gobierno se quiere hacer cargo. Deja las claras que la plata está en una provincia que es rica en relación a la coparticipación que recibe, la plata está, pero bueno, si el gobierno quiere hacer modificaciones para que esto salga, o al menos abaratar los costos. El gran objetivo sería que fuese gratuito, pero al menos abaratar estos costos que en algunos casos son insoportables. En su momento la Secretaría de la Juventud a los jóvenes que iban a la universidad les había cubierto en parte, entiendo, había que hacer un trámite, pero ¿eso sí, sigue estando? No sigue estando, eso estuvo nada más que en aquel momento electoral que fue en el 2017 y que fue por un plazo, que ya sabíamos que eso iba a ser así, porque justamente fue por un decreto, no era por una ley, y el gobierno lo que hizo fue antes de las elecciones salir con este anuncio de que iba a hacer el pago de los pasajes, y bueno, eso duró lo que duró la elección, ¿no? Al poco tiempo de haber terminado la elección, después eso se cayó y los chicos se quedaron sin los pasajes, sin los abonos, que hoy no hay abonos, ya prácticamente eso no existe tampoco, ¿no? Y esto ustedes recién, se comenzaría a tratar a partir del 1 de abril que empiezan las sesiones. A partir del 1 de abril, si hay voluntad política, esto tiene que salir rápido, porque la verdad que creo que diputados vamos a lograr tener la mayoría. En cómo está la conformación hoy en día de la Cámara, esto va a avanzar, pero bueno, queremos ir dándole difusión para que la ciudadanía sepa que esto está y que después cada uno de los representantes le pida a sus senadores de cada lugar que acompañen. Bueno, esto nos decía entonces el diputado Juan Manuel Rigau del bloque Cambiemos, que va a presentar nuevamente este proyecto. Él fue autor, junto con los diputados en su momento radicales, de esta iniciativa, y también Sonia del Arco del bloque Nacional y Popular en su momento. Pero bueno, no prosperó. Y ayer, Mario, justo cuando el diputado estuvo anunciando por las redes que iba a presentar este proyecto, el municipio del Trapiche, que es donde vive, aparte Juan Manuel Rigau también, el municipio de Trapiche dio a conocer que va a establecer un sistema de transporte gratuito para los terciarios y universitarios. No sabemos si es que le va a pagar, le va a dar un boleto estudiantil, un abono, no sabemos cómo se va a instrumentar, pero va a ser transporte gratis, dice, para estudiantes terciarios y universitarios, desde el Trapiche, La Florida, Riocito y Río Grande hacia San Luis. Porque, es cierto, muchos cursan aquí en la ciudad, y también nos decía el diputado Rigau, muchos cursan en la Escuela del Volcán, que tiene una escuela secundaria con orientación turística, entonces muchos cursan ahí. Aparentemente sería una especie de boleto que le van a dar, porque le piden, constancia de alumno regular, certificado de la institución donde cursa, y por supuesto tener domicilio en el ejido municipal de Trapiche. Pero hasta ahora es el único municipio que hemos visto que ha establecido esto, y también lo anunció ayer, como te digo, en conjunto cuando el diputado Rigau también anunciaba la necesidad de establecer por ley este proyecto.